El ambiente en la sala de conferencias junto a la oficina del director era sombrío, lo que hacía que Salem se sintiera oprimido. Miró al director con terror, porque hace solo unos minutos los ojos de todos estaban puestos en ti, como si estuvieran a punto de actuar, como si todo lo que pasó fuera su culpa. Aunque no tiene esperanza ni expectativa de que nadie se ponga de pie y defienda la justicia, pero cuando el maestro ni siquiera hizo una pequeña acción para proteger a la víctima, no dejó de sentirse decepcionado. La razón por la que nos reunimos aquí hoy no la mencionaré de nuevo. Debes saber muy bien. La voz baja y fuerte del director resonó en el silencio, haciendo que los pensamientos de Salem se detuvieran por un momento. El director usaba un par de anteojos con montadura plateada. Miró a su alrededor con los ojos y luego la vista se detuvo en Kang-han, la persona que causó el incidente de intimidación. Luego, el ojo se fue inmediatamente. Primero, deberíamos informar a los padres de Kang-han sobre su comportamiento en la escuela. Tan pronto como la directora terminó de hablar, otra maestra, que era la secretaria personal de la directora, pasó el video en su teléfono celular a la señora Jin para que la abuela lo viera. La abuela se puso sus anteojos viejos, cubrió la boca de la abuela con las manos, gritó de miedo. La abuela miró al bebé, habló consigo misma en el ascensor que aparecía en el video, sintiéndose muy apenada. «Kang-han». La señora Jin miró al sobrino sentado a su lado con una mirada decepcionada. En ese momento, como nieto, solo pudo inclinar la cabeza, no sentir la decepción de la abuela. De hecho, el propio Kang-han también se siente muy incómodo, pero debido a los profundos prejuicios y al ignorar los sentimientos de las personas cercanas, actúa como si fuera insensible al dolor que sus acciones provocaron en los demás. Los padres no lo niegan, ¿verdad? Según la evidencia que acabo de proporcionar, el comportamiento de Kang-han está mal. Así es, la abuela Jin estuvo de acuerdo. Pero quiero darle a mi sobrino la oportunidad de corregir sus errores. También prometo enseñarle bien. Esta mañana, después de enterarme de esto, también encontré la oportunidad de hablar con Salem, quien era el niño herido por Kang-han. El director recordó. Luego miró hacia Salem, y en ese momento todos miraron para ver qué decía la víctima. No quiero hacer un gran problema de esto. Kang-han miró a la persona sentada increíblemente. Después del incidente, siempre asumió que Salem podría querer usar este incidente para arrinconarlo, especialmente cuando su evidencia criminal ha concluido. Pero lo que escuché hizo que Kang-han comenzara a temblar. ¿Qué quería hacer Salem? Sin embargo, la escuela misma también debe rendir cuentas. Aunque los estudiantes habían informado previamente, el presidente de la clase no se dio cuenta, así que sucedió como hoy. En ese momento, los ojos del director se posaron en el rostro pálido de la maestra de segundo grado de secundaria. Ella negó con la cabeza, con una mirada inocente, como si necesitara que le dijeran por qué la acusaban. «¿No es así, maestro?» El director habló en voz alta y la miró directamente, y ella estaba terriblemente asustada. «Pero, director, todo lo que hice fue por el bien de nuestra escuela. ¿Pero no es responsabilidad del maestro proteger los intereses de los estudiantes?» El maestro de aula temporal no tenía nada que decir. No solo eso, sino una cosa que admitir. Cada maestro es un barquero. La responsabilidad más importante es llevar a sus alumnos a la otra orilla. Garantizar la seguridad de cada alumno en el camino es la máxima prioridad. En cambio, ella estaba más interesada en las personas que patrocinaron los barcos, aunque el barco es sacudido constantemente por las olas actuales. Insisto en investigar esta irresponsabilidad. La maestra titular tendrá que renunciar y abandonar la escuela. Una fuerte voz que proclamaba el castigo
sonó como un trueno, haciendo que el hombre castigado no pudiera quedarse quieto. «Pero, directora», trató de refutar la maestra de la clase, pero la directora negó con la cabeza y levantó la mano para detenerla. Este incidente también es una lección para los maestros, hacer que la gente se dé cuenta de cuál es la responsabilidad de un maestro. Espero que en el futuro ningún estudiante sienta que la escuela es un lugar inseguro. La última frase del anuncio también es para todos los docentes que participaron de este encuentro, además de que el hogar debe ser el lugar más seguro. Las escuelas, como la segunda casa, también deben proteger a todos los estudiantes para que no haya discriminación. Momento, no pienso echarle la culpa a otros, porque no estoy pasando la culpa a los demás, pero me estoy culpando a mí mismo. Como todavía estoy en esta posición, no puedo dar responsabilidad a otros. Ahora he decidido cuidar mejor a mis alumnos y no dejar que me vuelva a pasar lo mismo. En cuanto a la parte de Kang-han, los maestros piensan que soy el primero en cometer un error, por lo que la penalización se registrará primero. Si vuelves a cometer un error, serás expulsado. Sí, Kang-han se abstuvo de sentir y admitir su error. Pero las interrupciones hicieron que Kang-han levantara la vista y frunciera el ceño. Las personas que cometen errores deben disculparse. La abuela también estuvo de acuerdo con esto. La señora Jin levantó suavemente la voz. Kang-han solo pudo levantar la cabeza y empujó hacia Sailom. «Pide perdón a Sailom». Los repetidos recordatorios de la abuela y la mirada dura de muchos ojos nerviosos hicieron que Kang-han apretara los dientes. Se ve frío y sus labios apretados. La sonrisa contenida de Sailom lo volvió loco, pero su abuela no dejaba de recordarle que, sin importar lo que pensara, Kang-han tenía que decir lo que todos habían estado esperando. «Lo lamento». Su voz ronca mostró descontento hasta que su brazo firme fue golpeado por su abuela, sin una palabra. «¡Abuela!». «Es bueno decir eso, Kang-han. No recuerdo haberte enseñado nunca a ser así». Kang-han era como un niño obstinado. Su mirada accidentalmente miró a Sailom, inclinado sobre su cuello, y lo miró. La pequeña estatura de Sailom, 2 filas de cejas levantadas provocativamente. La abuela le tendió la mano con un peñisco en el brazo, haciendo imposible que Kang-han no controlara sus palabras. «Lo lamento». Aunque conocer a la persona que se está disculpando no es sincero en absoluto, porque el rostro claramente está lleno de ira, la expresión de ira se releva claramente, al igual que los niños. Sin embargo, Sailom estaba muy complacido, y sus propios esfuerzos para enseñarle una lección excedieron el efecto esperado, así que asintió suavemente, considerando que aceptaba la disculpa. Después de la reunión, el director permitió que Sailom regresara a clase y habló un rato con la señora Jin y Kang-han, pero el buen chico y esta cortesía se quedaron frente a la sala de conferencias porque todavía estaba inquieto por lo que había dicho sobre el sobrino de la señora Jin. Se agregaron algunas palabras a los molinos de sal debido a su antipatía preexistente hacia él. Sailom». La señora Jin felizmente salió de la habitación y llamó a Sailom porque ella también tenía algo que decirle. «Pensé que habías vuelto a clases. ¿Tienes algo que decirme? Quiero disculparme con la abuela por hablar tanto sobre el ascensor. A Sailom no le importa quién se va. Él quiere ser un escudo para su abuela». Aplaudió y sonrió torpemente, disculpándose con la abuela. «No importa». La señora Jin estrechó sus manos y se rió a carcajadas. La abuela se sintió tan bien de que Sailom le hubiera dicho la verdad y visto tantas cosas.
Pero te pido disculpas de nuevo de todos modos. ¿Qué le dijiste a mi abuela? Kang-han bajó la voz, pero debido al castigo también se abstuvo de decir palabras desagradables. Es molesto. Cylon se quejó y trató de irse, pero la señora Jin vino y lo detuvo. Cuando hablamos, la abuela recordó que Cylon había ganado una beca. El director me dijo que tus calificaciones eran las mejores de la clase. Sí, abuela. Cylon, ¿quieres generar más ingresos? ¿Qué? El ingreso adicional. Es muy atractivo para las personas que tienen que ganar dinero para pagar sus deudas, pero Cylon no entiende qué tipo de trabajo quiere que haga. La abuela solo quiere encontrar a alguien que sea el tutor de Kang-han. «¡Abuela!», dijo el hombre que fue señalado. «No quiero. No te pedí tu opinión», la señora Jin le advirtió en voz alta, y luego regresó y buscó a Cylon, que estaba de pie junto a él y no dejaba de parpadear. «La abuela te pagará 5,000 baht por cada curso cada mes». «¿5,000?» Cylon repitió el número que escuchó, y la señora Jin asintió para demostrar que había escuchado bien. El estudiante de matemáticas está sumando estos números en su cabeza. Después de unos segundos, sus ojos están muy abiertos, y luego, cuando vio la mirada amenazante de su compañero de clase, su color se oscureció. «¿Cómo te sientes?» No es muy apropiado. Aunque sintió pena por el dinero que le ofreció la abuela, Cylon sabía muy bien que alguien como Kang-han no sería fácil de enseñar. Por lo tanto, no importa cuánto quiera Cylon aceptar esta oferta, de nada sirve si la otra parte se niega a cooperar. Tal vez es demasiado apresurado para hacerte responder en este momento, dejándote sin tiempo para pensarlo. La señora Jin lo miró con una mirada de complicidad. Si no lo haces, la abuela te dará una tarjeta comercial con su información de contacto. Si cambias de opinión, puedes contactarme en cualquier momento. La señora Jin sacó una tarjeta comercial de la bolsa que le había sostenido antes y se la entregó a Cylon. Cylon recibió la tarjeta de presentación con confusión visible a simple vista, y había un ojo frío mirándolo fijamente. Esta hoja afilada que casi corta la garganta de Cylon. La abuela esperará que Cylon pueda llamarla. La señora Jin lo dijo antes de irse, y Kang-han no quiere irse todavía. Caminó rápido, con la cara inclinada hacia Cylon, que estaba de pie allí mirando su tarjeta, susurrándole al oído con una voz que solo ellos dos podían escuchar. «Nunca pienses en aceptar la oferta de mi abuela». Después de que Kang-han se fue, Cylon solo suspiró. Tampoco quiere meterse en problemas por un trabajo que involucra a alguien como Kang-han. Pero alguno de tus cálculos anteriores ha estado mal últimamente. Después de que Cylon llegó a casa como de costumbre, quería cargar su teléfono celular, pero su mala suerte para encontrar resultados no había terminado. A pesar de intentar desenchufar y enchufar el cable de carga varias veces, su antiguo teléfono aún no cargaba, porque el cargador ya no funcionaba. «No creo que sea imposible cargarlo, pero está roto». Han pasado más de 10 minutos desde que vio a su hermano menor concentrado en jugar con un teléfono celular viejo. Saifa dijo esto en un tono moderado. «¿Qué rayos está pasando?» Cylon miró el teléfono en su mano con una mirada seria. Tal vez se descompuso mientras luchaba contra Kang-han, porque su teléfono estaba en el bolsillo del pantalón de la escuela. «Te compraré un teléfono nuevo». «No lo necesito». Cylon sabe muy bien de dónde viene el dinero de Saifa, y 9 décimos son trampas para los pacientes. «Entonces llévalo al taller de reparación. Yo te llevaré ahí». Finalmente, Cylon asintió de mala gana. Después de eso, los dos hermanos fueron a un taller de reparación de celulares en el mercado de verduras, que está a una parada de autobús, porque no parece ser tan caro repararlo en esta tienda. Casi cabe en la bolsa.
Esta es una pantalla rota. El comerciante agarró un teléfono viejo que había estado desactualizando durante muchos años, lo miró y sacudió la cabeza. ¿Se puede arreglar?, preguntó Cylon a regañadientes. No importa si quieres arreglarlo. Probablemente sean pantallas de 5000 watt. ¿5000 watt?, repitió Cylon en voz alta. Este número es el mismo que escuchó en la tarde, lo que le dio esperanza, pero ahora lo vuelve a escuchar del dueño del taller de reparación de celulares, haciéndolo sentir como si se hubiera desmayado en el acto. 5000 watt es una cantidad considerable de dinero y no se puede obtener en poco tiempo para un estudiante que solo puede ganar dinero trabajando a tiempo parcial en un garaje de automóviles durante varias horas al día, y la fecha de reembolso aún se está acercando. Veo que todavía eres estudiante, así que te dejaré un precio bajo, pero en realidad no es tanto como comprar un teléfono nuevo. Quiero volver y pensar un rato. Cylon recuperó su teléfono celular roto y caminó a casa irritado. Se sintió tan impotente. En la era actual de la tecnología de la información, los teléfonos celulares son indispensables. Al menos debe comunicarse con el gerente en el garaje de automóviles, excepto en el día laboral habitual, cuando otro empleado solicita un permiso de ausencia. Puede tomar un turno para ganar algo de dinero extra. Además, ahora los teléfonos también son populares para que los estudiantes busquen documentos en línea. Si no hay un teléfono celular, es como romperse un brazo. ¿Qué te preocupa? Como dije, compra uno nuevo, dijo su compañero con indiferencia. Cylon lo miró con los ojos muy abiertos. Un teléfono celular no cuesta 20 baht, ya sea comprado o reparado. ¿Qué tiene eso de difícil? Dentro de poco encontraré al paciente para pedirle uno o dos. Saifá puso su mano sobre su hombro suavemente, esperando que no se preocupara más. Nunca lo pienses así, y nunca lo vuelvas a hacer. Cylon le estrechó la mano y se fue, mientras miraba decepcionado a su hermano y le reprochaba. ¿Cuántas veces te he dicho, no uses la pobreza como excusa para hacer cosas malas? Si no lo hago, ¿de dónde sacamos el dinero para pagar la deuda? No se te olvide, no me gusta otra persona. Obtengo un título alto, tengo un buen currículum, encuentro un trabajo bien pagado. Después de eso, Saifá se fue, tratando de ocultar su angustia, para que no afectara a su hermano. Cylon también se sentía incómodo, mirando a su hermano. Entendió que él había sacrificado mucho por él, pero no quería que las deudas o la pobreza fueran la razón para la que su hermano hiciera el mal. Siempre piensa que tiene manos y pies y manos de obra, y además tiene una mente rápida. Probablemente encontrará un buen trabajo. No hay nada que no pueda hacer. De repente, este pensamiento le recordó a la señora Jin. Cylon sacó de su mochila la tarjeta de visita que recibió por la tarde. Aunque decidió negarse en ese momento, ¿cómo rayos dejó esta tarjeta de presentación, como si supiera que realmente la usaría en el futuro? Llegó la fuerte presión de la vida, obligándolo a decidirse a seguir a su hermano. Cuando llegó a casa, dijo que tenía que discutir su tarea con sus compañeros de clase y pedirle a Saifá que le prestara su teléfono celular. Luego se coló en la habitación, deslizó el dedo por la pantalla del teléfono y marcó el número en su tarjeta de presentación. La señal de conexión telefónica sonó solo por un momento. El otro extremo de la línea estaba conectado. Tomó una respiración profunda, como si estuviera escribiendo un artículo, pero al final inmediatamente levantó la voz y habló sobre su trabajo de tutoría. Soy Cylon, señora, y la llamo para decirle que he decidido enseñarle a Kanghan. Cylon entiende muy bien que no es fácil para Kanghan tomar bien la clase de tutoría. En realidad, es más difícil que obligar a un niño a tomar medicamentos. Así que no es difícil imaginarlo sentado solo en una mesa de madera junto a la cancha de fútbol esperando a Kanghan después de la escuela.
Cylon estaba listo para que algo similar sucediera algún día, pero no esperaba que fuera así durante 3 días seguidos. Cylon rápidamente puso los libros sobre el escritorio para poder alcanzar a Kanghan, pero el sonido de acercarse a la estación de motos llamó su atención. Entonces, Cylon ve que la fuente de su sufrimiento está sentado en ese auto y te sonríe muy suavemente. Cylon tenía muchas ganas de echarlo del coche. Si puede, terminaría la tutoría por su cuenta. Las acciones de Kanghan no son gran cosa. Por lo tanto, cuando las personas que necesitan tutoría no cooperan, las señales de perder trabajos a tiempo parcial se vuelven más claras. ¿Hasta dónde piensas llegar?, Cylon gritó con voz gruñona, porque Kanghan se comportó de manera muy infantil. Este es mi problema. Kanghan le respondió a Cylon, luego levantó su dedo medio hacia el cielo, como si anunciara la victoria. Este tipo. Incluso cuando Cylon le gritó enojado a Kanghan, lo que hizo solo sorprendió a los estudiantes a su alrededor. Kanghan también se sorprendió, porque pensó que había dejado atrás a Cylon, así que cortó el acelerador. Cuando Kanghan siguió los ojos de las personas a su alrededor, vio a Cylon corriendo tras de él. Su rostro frente a él, que aún persistía, se asustó. Trató de acelerar de nuevo, pero el camino a la puerta de la escuela estaba destinado a girar, dejando su scooter sin espacio para desarrollarse. ¿Por qué me estás siguiendo? Tú detienes el móvil. Te ordeno que no me sigas ahora, ¿me escuchas? Entonces, déjame decirte algo, ¿de acuerdo? Hablando de eso, justo antes de que Kanghan pudiera escapar, Cylon saltó rápidamente al asiento trasero de la motocicleta. Kanghan no pudo escapar. Quedó atónito por un momento. ¿Estás loco? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres morir? ¿Qué quieres hacer? Quiero atrapar a uno de ustedes y enseñarle en la próxima vida. No bromees. Te estoy diciendo la verdad. Quiero que me lo compenses. Si caes, moriré y no lo recuperaré. Entonces moriremos juntos. Te enseñaré en el infierno. Yo no estudio, pero te quiero enseñar. A Cylon no le importa. Sus brazos se aferran a la cintura del conductor. ¿Por qué me abrazas? Kanghan gritó. El momento de la colisión del cuerpo lo hizo parecer fuera de control. Si no hubiera tenido cuidado, la motocicleta habría perdido el control, lo cual fue muy aterrador. Afortunadamente, debido a que todavía queda un largo camino por recorrer desde la escuela, no hay muchos autos entrando y saliendo de la puerta de la escuela en este momento. Pudo haber un doble homicidio. No dejaré que mueras tan fácilmente. ¿Tienes miedo de no poder obtener dinero de mi abuela? Sí. Kanghan no esperaba que Cylon respondiera directamente de esa manera, sintiéndose un poco inquieto en su corazón, porque no sabía cómo replicar, así que no habló. En realidad, no quería admitir que Cylon fue la primera persona en hacerle sentir que se quedó sin palabras. Comencemos con las fórmulas trigonométricas. ¿Qué deseas? Es una función trigonométrica. No sé. Te adjunto las palabras más, menos, la multiplicación y la división. Te dije que no aprendí. La característica de las funciones trigonométricas es que diferentes funciones trigonométricas son iguales en ángulos arbitrarios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El teorema del coseno y el teorema del seno se establecen de los 3 lados de cualquier triángulo como ABC. Cylon, el teorema del seno es A sin A igual B, sin B igual C sin C. No te estoy escuchando. Y el teorema del coseno es A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC coseno A. B al cuadrado igual A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno B. Kanghan apretó los dientes con fuerza, conduciendo una motocicleta corriendo.
esperando que Cylon dejara de hablar de números y fórmulas que lastiman la cabeza de las personas. Pero la clase de oponente es mucho más alta de lo que imaginaba. El sonido audible que dura sin fin como un loro activado por primera vez por su dueño, hasta que Kang-han no pudo soportarlo más, así que volvió a la escuela y se detuvo. Cylon saltó de la motocicleta, con los brazos cruzados frente a su pecho, y preguntó: «¿Qué ocurre?» «Lo siento mucho». Cylon simplemente dejó pasar esta pregunta, e inmediatamente giró el acelerador varias veces más rápido que antes. Cylon solo lo vio huir, pensando en su corazón: «No será fácil para ti enseñarle a un hombre como Kang-han». Un montón de planes vienen a la mente uno tras otro. Después de ese día, Cylon encontró todas las formas de inyectar lecciones en la vida de Kang-han o de ser forzado. Está aplicando diferentes lecciones en todos los lugares donde Kang-han está presente, todo tipo de sus cosas, incluso si son peganotas por toda la mesa. Escriba sus puntos en el cristal con un bolígrafo. Incluso tan pronto como te veía, él estaba a mi lado porque hablaba sin parar, pero de alguna manera eso no hizo que Kang-han aceptara la tutoría que le pidió a Cylon que hiciera. Así que hoy es un día fatídico. En la última semana, Cylon perdió demasiado tiempo con este niño, porque incluso si se aferraba a Kang-han como una sanguijuela, siguiéndolo como una sombra, no podía ser que este hombre arrogante y presuntuoso se sometiera fácilmente. Cuando vio a Kang-han sentado en su moto, Cylon caminó más rápido, pero mientras caminaba hacia adelante, descubrió que la otra persona no estaba solo. Había otra chica parada allí. Pin-fa. «Kang-han». Por primera vez, Cylon lo llamó con una voz más débil de lo que había imaginado, pero volviéndose a mirarlo como la chica más famosa de la escuela, hermosa, buena para estudiar, buena familia, se puede decir que es la chica perfecta, elogiada por todos. Aunque a muchos niños en la escuela les gusta ella, Pin-fan solo tiene una relación cercana con Kang-han, así que todos estaban felices de ver que los dos podían convertirse en pareja, porque nadie era más adecuado para Pin-fa que Kang-han. «Cylon está llamando, ¿no puedes oír eso?» Pin-fa se burlaba de su viejo amigo, porque su madre era amiga, por lo que se conocían desde la infancia. «Te escucho, pero no quiero que me importe», respondió Kang-han y le dio el casco. «¿No dijiste que querías comprar un libro, pero llegarás tarde a casa?» Debido a que Pin-fa le había mencionado previamente que quería comprar un libro en el informe, Kang-han tomó la iniciativa de llevarla a la librería central para comprarlo. Aunque suelen encontrar tiempo para comer, ver películas o viajar juntos, hace mucho tiempo que no caminan juntos. «¿A dónde vas? No olvides que tienes que compensarlo hoy». Debido a que Kang-han no pensó en eso, Cylon cortó la conversación a pesar de la cortesía. «Lo olvidé, pero no aprendí. Estás arruinando mi trabajo y quieres que pierda el tiempo sentado y esperándote». «¿Te hice esperar?» Kang-han bajó de la motocicleta y se paró justo frente a Cylon. «Di lo que quieras». «Llama a mi abuela para cancelar la tutoría. Solo dile que no quieres hacerlo más. No soy del tipo irresponsable. Ese es tu problema, pero no lo inventaré de todos modos». «Kang-han». Pin-fa se quedó mirando fijamente durante un largo tiempo, poniendo su mano sobre el brazo del hombro atribulado, preparándose para persuadirlo. Cylon solo pudo abrir los ojos al cielo. Luego sus ojos, a través de la red, miran hacia el campo de fútbol. Se está inscribiendo un equipo de jugadores del equipo de fútbol en la escuela, y uno de ellos es tu amigo. Por un momento en su cabeza planteó un pensamiento que hizo que la comisura de su boca sonriera.